Tomar la palabra, participar, votar, exponer ideas eran prácticas sociales poco habituales para las personas que vivían en nuestro territorio en la época colonial. Para llevarlas a cabo, muchas veces se tenían que reunir en secreto. El resultado de las invasiones inglesas, sumado a los sucesos en España, empezó a movilizar a los criollos, quienes se dieron cuenta de que era posible formar su propio gobierno sin necesidad de que un rey que vivía tan lejos los gobierne. Comenzaron a pensar que ellos eran capaces de tomar decisiones autónomas y se animaron a proyectar la ruptura de los lazos que los unía a España. Cuando arribaron las noticias sobre la caída de las juntas de Sevilla y Central, los criollos no dudaron en ponerse en marcha su plan de revolución para liberarse del rey de España. Maduró y se hizo realidad dentro del Cabildo, luego de una histórica semana en la cual hubo muchas idas y venidas. Ellos estaban convencidos de que unidos tenían las fuerzas necesarias para comenzar a dar por finalizada la dependencia que no los dejaba crecer. Y fue así como hicieron oír sus voluntades, declarándose libres. Ser un país libre, soberano y autónomo fue el sueño de muchos. Hoy es el compromiso de todos. Esa es nuestra convicción.